Hola, mi nombre es Juan de Dios Aguiñaga, socio director del despacho Eibar Consultores. Cuando surge una idea de negocio, cuando surge una idea innovadora que puede resolver una necesidad concreta, empiezan a haber muchas preguntas, incluso antes del desarrollo de la misma. Pero cuando ya se tiene claro lo que hay que hacer, cuando ya se tiene incluso un prototipo, cuando hemos llegado a tener bien claro lo que vamos a producir y resolvemos una necesidad concreta, viene entonces otro tema. Financieramente, ¿será viable nuestra idea? ¿Será viable nuestro producto? ¿Seremos capaces de obtener un negocio de ese producto? Bien, a través de un ejemplo, quisiera yo explicarles una situación de un innovador que tuvo precisamente la concepción de un aparato innovador, un aparato que básicamente lo que hace es ahorrar agua en casas habitación, y ha sido tan exitoso este implemento que ha logrado que algunas de las constructoras más importantes le extiendan un contrato por 7 años para comprarle su producto. Esto ya le ha ofrecido cierta tranquilidad, predictibilidad en cuanto a lo que va a poder generar de ingresos, pero se le presenta una decisión, entre otras, al principio de su negocio. Invertir en activos fijos y en qué activos fijos para producir lo que tiene que hacer. Esta empresa, que ya está constituida como empresa, se encuentra con una disyuntiva. Entre otros activos que tiene que comprar y que suman alrededor de 9 millones y medio de pesos, incluido un fondo de 500,000 pesos que tiene que dejar para caja, pues se le presenta el comprar una máquina que tiene un costo aproximado de 5 millones y medio. Pero paralelamente alguien le ofrece una compra de una máquina usada pero en excelentes condiciones y que le puede dar el mismo rendimiento y la misma capacidad instalada. La diferencia son 3 millones de pesos. Resulta que entre los recursos que la empresa tiene, ha logrado ya aglutinar socios que tienen recursos por alrededor de 6 millones 585 y los otros 3 que le hacen falta pues están a través de un crédito que ya tiene preautorizado. Pero aquí es donde viene el debate. Una máquina vale 5 millones y medio, otra máquina vale 2 millones y medio. La diferencia son 3 millones de pesos y puede significar el ahorrarse esos 3 millones de pesos, incluso el no tener necesidad de suscribir el crédito. Empieza entonces el debate entre los socios para saber qué hacemos. ¿Compramos la máquina nueva? ¿Compramos la máquina usada? ¿Nos ahorramos 3 millones de pesos? ¿O no nos los ahorramos? Y entonces empezamos a ver las implicaciones de costo. Entonces, aquí lo que podemos hacer es un análisis comparativo para ver de una alternativa y de la otra qué nos ofrece y cómo podemos entonces, con datos, con información, tomar una mejor decisión. Les pido por favor que me acompañen en este análisis. Gracias. Pues aquí está entonces el debate. ¿Compramos la máquina de 5 millones y medio o compramos la máquina de 2 millones y medio y nos ahorramos más de la mitad? Ese es el debate que tienen en este momento los socios y que quieren resolver. Para ello vamos a tratar de hacerles un análisis paso por paso de los conceptos que implica cada una de estas inversiones que hay que hacer y que ellos tomen la decisión que mejor convenga de acuerdo a su vocación, como socios que son y como quienes tienen la facultad de arriesgar, en este caso, sus recursos. Bien, pues partimos entonces de que los socios aportan una cantidad de 6.585.000. Estos 6.585.000 son básicamente utilizados para la compra del terreno, construcción, maquinaria, mobiliario, equipo de transporte, equipo de cómputo, y el total pues nos da que son 9.085.000. Aparte deciden dejar un fondo de caja de 500,000 pesos, de manera que en realidad la suma es de 9.585.000. Por lo tanto, pues si aportaron 6.585.000, como anteriormente señalamos, esta es la suma de los 9.585.000, pues claramente tienen una diferencia de 3 millones. Pero, como explicamos, cuentan ya con un crédito preautorizado de 3 millones, con los cuales suplen ese déficit en efectivo por 3 millones y logran tener el fondo que aspiran de 500,000 pesos. Aquí tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es el análisis de cómo se calcularía la depreciación que la ley del impuesto sobre la renta nos autoriza a aplicar a cada uno de los activos que compramos. El terreno no tiene depreciación porque no se considera que tenga un
deterioro en su vida útil y por lo tanto la ley del impuesto sobre la renta no nos autoriza a aplicarle ninguna depreciación. La construcción la depreciamos a 20 años, por lo tanto la vigésima parte son 100,000 pesos de los 2 millones que pretendemos invertir en construcción. Por lo que se refiere a la maquinaria, si decimos adquirir la de los 5,500,000, lo que tenemos autorizado y lo que se estima que es el deterioro en la vida útil de una máquina, pues es a lo largo de 10 años. Entonces, si vemos aquí, estamos calculando la décima parte o estamos dividiendo el monto de la maquinaria que adquirimos entre 10 y nos da la cantidad de 550,000. Mismo principio utilizamos para mobiliario, que vale 50,000. Y en el equipo de transporte son 4 años, por eso lo dividimos entre 4. Y en cuanto al equipo de cómputo, son 3 años lo que tenemos autorizado. Nos da entonces un total de 791,667. Aquí la empresa proyecta vender el primer año 149,800 unidades a un precio de 159 pesos, que son ventas totales por 22,554,000. El precio variable, o sea, lo que implica cada pieza a producir en cuanto a materiales, mano de obra, indirectos, son 107 pesos y la suma son 15,208,000. Sumamos el costo fijo de producción y llegamos al costo total de 15,999,000, que nos da una utilidad bruta de 6,554,000 y si le consideramos también unos gastos de venta y administración del 5%, que es 1,127,000, pues llegamos a una utilidad de operación de 5,427,000. Si tomamos en cuenta que vamos a suscribir un crédito por 3 millones, pues tenemos que aplicarle la tasa de interés del 12% y esto nos da un interés de 360,000 pesos que los deducimos también de la utilidad y nos queda una utilidad antes de ISR y PTU de 5,067,000. Le aplicamos la tasa del 39%, que sería sumar entre las dos, y llegamos a un ISR de 1,976,000 y tenemos también una utilidad neta de 3,091,000. Esos 3,091,000 son utilidad, pero no son sinónimo de lo que tenemos en efectivo, en caja, porque recordemos que la depreciación no implica una salida de recursos, puesto que únicamente estamos considerando la disminución de valor de los activos por el uso y en realidad el desembolso para adquirirlos lo hicimos en el momento en que decidimos iniciar la inversión. Aquí lo que hacemos es impactar año con año el importe de todas estas inversiones que estamos señalando aquí a lo largo del momento en que decidimos hacer esta inversión. Estas inversiones nos suman esta cantidad y lo que hacemos es que la depreciación la calculamos y la consideramos como un costo. En este caso es el costo fijo en el que incurre la empresa por usar estos equipos a lo largo del primer año. Bien, en cuanto a un comparativo, tenemos del otro lado que si decidimos la otra alternativa, que es la de la compra de la máquina usada, pues nos ahorramos 3 millones de pesos. Muy buena cantidad por ahorrarnos. Sin embargo, aquí hay que considerar que este ahorro puede significar también que dejamos de tener algunos beneficios, como puede ser el ejercer una garantía en caso de alguna falla de la máquina, etc. Pero pues no es nada despreciable un ahorro de más de la mitad en una máquina cuando la empresa está apenas arrancando. Entonces aquí vemos ya reflejado este ahorro de los 3 millones de pesos. El resto de los conceptos se quedarían iguales, pero aquí vemos como el crédito también, pues ya no hay necesidad de suscribirlo, se queda en ceros, porque si tenemos los mismos 6,085,000 más los 500,000 de fondo de caja fija, pues con los 5,585,000 que aportaron los socios, alcanzamos a tener las disponibilidades que queremos. ¿Cómo se comporta la depreciación? Bueno, la construcción queda igual, la maquinaria aparentemente baja a 250,000, pero en realidad al ser una máquina usada que alguien ya aprovechó el depreciarla en otro momento cuando la compró nueva, pues ya no tendríamos derecho a la depreciación y esta sería en realidad de cero. Aparentemente tenemos aquí un ahorro de 550,000 pesos por concepto de depreciación, pero vamos a ver más adelante si es un ahorro. La suma de la depreciación se quedaría entonces en 241,000
comparados con los 791, pues claramente sí hay una disminución importante. Los conceptos de ventas, precio, costo variable permanecen igual y llegamos hasta la diferencia entre el costo fijo de producción, que en la situación anterior era de 791.667. En este caso, los 241.000 que únicamente impactaríamos nos arroja la misma diferencia de 550.000 pesos. Por lo tanto, también en la utilidad bruta pues se ve favorecida en 550.000 pesos. Los gastos de venta y administración permanecen igual y lo que es la utilidad de operación también está disminuida, está incrementada, la utilidad de operación en ese monto de 550.000. Al no suscribir el crédito, pues también nos ahorramos el pago de intereses, que son 360.000 pesos, y entonces el costo integral de financiamiento queda en ceros, que es lo que integra los intereses. La utilidad antes de impuestos queda en 5.977.000. Tenemos una mayor utilidad por 910.000, pero aquí vienen unas noticias que ya no nos gustan tanto. Tenemos un impuesto mayor porque la base de cálculo para el impuesto pues es la utilidad antes de impuestos. Entonces, si subió la utilidad, que es la base de ello, pues tenemos que entonces aplicarle la misma tasa de interés que nos correspondería, que en este caso son el 39%, considerando que ese 39% fuera la suma de impuestos sobre la renta y participación de las utilidades a los trabajadores. En este caso, ahí está indicado, como la utilidad es prácticamente mayor, entonces tenemos un mayor impacto en el impuesto a pagar, en este caso por un importe de 354.000 pesos. La utilidad neta también resulta ser mayor en un importe de 555.100 pesos en la alternativa de irnos por la máquina usada. En ambos casos, el saldo operativo en efectivo pues es el resultado de lo que tenemos en utilidad neta más lo que no nos gastamos, pero que sí impactamos en gastos, que fue la depreciación. En este caso son 3.887.000, y si le sumamos el fondo de caja fija que nos piden tener, pues tenemos aquí un importe total de 4.387.000 contra el comparativo de 4.382.000. Realmente, si vemos el impacto en caja, pues no es mucho. Al final de cuentas, como nos ahorramos en pago de impuestos, pero la diferencia en depreciación no impacta la caja, pues lo que nos impacta finalmente en diferencia es una cantidad muy pequeña y tenemos una caja al final de 4.382.000 en el primer supuesto y de 4.387.000, una diferencia pues realmente poco significativa para el caso. Bueno, con esta información podemos tener elementos para entonces debatir mejor y tomar la mejor decisión. Ya tenemos nuestro análisis, así que ahora resaltemos algunos puntos importantes. Se trata de un producto innovador, un producto que resuelve una necesidad concreta, que ya vimos que tiene mercado y que hay clientes que están muy interesados en comprarlo y ofrecen un contrato de largo plazo. Ya tenemos entonces una demanda cierta gracias a esos contratos con los constructores. Se ha logrado ya reunir un capital de socios, empezando por el del innovador, con el cual podemos arrancar sin problema la empresa para producir este artículo. El análisis de los costos fijos nos permite ver dos alternativas para poder tomar la mejor decisión en cuanto a si nos conviene de entrada comprar la máquina de los 5,5 millones o irnos inicialmente por la de 2,5 millones y ahorrarnos aparentemente. Pero aquí es donde tenemos que tomar en cuenta el tema de la depreciación. La depreciación es algo importantísimo que deben tomar en cuenta las empresas. Cuando adquirimos activos fijos, estos de inicio implican una salida de efectivo, implican un desembolso de efectivo. Ahí, en la compra del activo, es donde se da el desembolso de efectivo para comprarlo. Cuando nosotros empezamos a aplicar la depreciación, ya no estamos considerando una salida de recursos porque esta ya ocurrió al inicio. Entonces tenemos la posibilidad de ir impactando la depreciación a lo largo del tiempo, pero sin que ello implique ya una nueva salida de recursos. De esa manera es que por ello la depreciación se considera un costo importante porque nos permite disminuir la base gravable con la cual
finalmente calculamos los impuestos, pero no es una salida de recursos. Entonces, cuando llegamos a la utilidad neta, sumamos la depreciación porque la depreciación nunca salió de la caja, nunca significó un desembolso de recursos. Este desembolso, insisto, fue cuando tuvimos que pagar la compra del equipo. Y finalmente, bueno, pues de esto se desprende que la depreciación nos ofrece la posibilidad de aplicar un gasto sin necesidad de que tengamos un desembolso. Entonces disminuimos las utilidades gravables, disminuimos el pago de impuestos, pero no impactamos a la caja. De esa forma, entonces, la caja queda intacta a pesar de la contabilización de la depreciación y podemos hacer un análisis de que aún con depreciación nuestro proyecto puede ser viable si nos vamos por la primera alternativa de comprar la máquina nueva. No descartamos la otra posibilidad porque también depende de cuál es la vocación de riesgo que tengan los socios. Así que al final de cuentas lo que ofrecemos aquí son dos alternativas y dejamos a que los socios sean los que tomen la mejor decisión. Evaluemos las dos, evaluemos la información y tomemos la mejor decisión de acuerdo a nuestra vocación. Muchas gracias y espero que nos veamos en la próxima. Yo soy Juan de Dios Aguiñaga, podrás ver mis datos al final de este video. Si me quieres localizar para una asesoría de carácter financiero en esto y en otros temas, estoy a tus órdenes. Gracias.